Buenos días a todos. Hoy nuestro equipo conformado por Ansalo Sofía, Castro Castillo, Estrada Christopher, López Manuel y su servidora Chávez Brenda, para la materia de bioquímica impartida por el maestro José de Jesús Manríquez Torres, vamos a hablarles del proceso de biosíntesis de fosfolípidos. Primeramente, ¿qué son los fosfolípidos? Pues son una clase de lípidos que son parte de los derivados del glicerol, por lo que van a tener características específicas, como la presencia de ácido fosfórico en su composición. Pero hablando de manera completa, los fosfolípidos están formados por una molécula de glicerol con dos ácidos grasos unidos a ella en las posiciones SN1 y SN2, además de tener un grupo fosfato. Se les conoce por ser anfipáticos, lo que significa que tienen una parte hidrofílica, la cabeza, y otra hidrofóbica, la cola. Aquí la cabeza es polar y el cuerpo es no polar. Otro punto que los caracteriza es la eficacia que poseen para la incorporación de ácidos grasos, que se ve reflejada en el incremento a nivel de la membrana celular. Y la importancia de los fosfolípidos se basa especialmente en que son parte de la estructura de las membranas de las células de plantas y animales, disponiéndose en bicapas lipídicas. Su estructura es bastante similar a la de los triglicéridos, sin embargo se diferencia de estos ya que en la posición SN3 está ligada a una molécula de ácido ortofosfórico, en lugar de un tercer ácido graso. Es importante destacar que el fosfato se une mediante un enlace fosfodiéster a otro grupo de átomos. De esta manera, cuando esta molécula responde a ciertos grupos, se forman diferentes tipos de fosfolípidos y que generalmente contienen lo que es una carga eléctrica. Y como mencioné anteriormente, dependiendo a que se una al grupo fosfato, se van a dar distintos resultados. Tenemos, por ejemplo, que al unirse con colina se forma la fosfatidilcolina o lecitina. Cuando se une a un aminoácido como la serina, se forma la fosfatidilserina. Cuando la unión es con etanolamina, se forma la fosfatidilетanolamina o cefalina. Y cuando se une al polialcohol cíclico inositol, se forma el fosfatidilinositol 1 o 2, entre otros ejemplos. Las funciones de los fosfolípidos pueden dividirse en 5, teniendo en primer lugar, como se dijo en el inicio, su participación como componente estructural de la membrana celular. Esto es ayudado por el carácter anfipático de los mismos, que colocan a la cabeza fuera de la membrana donde puede interactuar con lo que son moléculas proteicas y la cola se va a encontrar en el interior de la bicapa. Otra función es la activación de enzimas, pues los fosfolípidos funcionan como segundos mensajeros en la transmisión de señales al interior de la célula. Además, los fosfolípidos son componentes del surfactante pulmonar y del detergente de la bilis. Para el funcionamiento normal del pulmón es necesaria la presencia constante de dipalmitoil fosfatidilcolina, que impide la atelectasia al final de la expiración en la respiración. De hecho, es tan relevante que representa el 50% de los componentes del surfactante. En la bilis, la fosfatidilcolina, además de otros fosfolípidos, son los encargados de solubilizar el colesterol, evitando lo que es la formación de cálculos biliares. Otra función conocida es la síntesis de sustancias de señalización celular. Aquí el fosfatidinol y la fosfatidilcolina dan ácido araquidónico para formar tromboxanos y leucotrienos, entre otros relacionados. Muy bien, ahora les hablaremos acerca de los fosfolípidos más comunes en el cuerpo humano. Como se mencionó en diapositivas anteriores, los fosfolípidos tienen una gran variedad de funciones. Entre ellos, tienen una función estructural y van a ser parte esencial de la formación de la bicapa lipídica. Tenemos fosfolípidos en esta que van a ser glicerofosfolípidos. Entre ellos, los más abundantes van a ser la fosfatildicolina, mejor conocida como lectina, la fosfatidilserina, fosfatildiletonalamina, más sencillo de pronunciar, cefalina. Tenemos el fosfatildilinositol y el ácido fosfatídico. Como podemos ver en esta imagen, todo fosfolípido está compuesto por ácidos grasos, glicerina, grupo fosfato, pero lo único que cambia entre cada uno de estos es esta última parte. Como podemos ver, la lectina o fosfatidilcolina va a terminar con colina, pero si hablamos de serina, terminaría en una serina. Los fosfolípidos son muy abundantes en una gran cantidad de alimentos. Suelen ser compartidos los diferentes tipos de fosfolípidos dependiendo de los alimentos. Pero de manera específica, la fosfatidilcolina la podemos encontrar en carnes rojas, pescado e hígado. La fosfatidilserina la podemos encontrar en pollo, arroz, repollo
Y la cefalina va a ser más común en leche, chocolate y soya. Precursor de los fosfolípidos. El ácido fosfatídico es un precursor común para los fosfolípidos y para los triglicéridos. Este va a poseer una parte hidrofílica polar y otra hidrofóbica apolar, por lo que va a poseer un carácter antihepático. Para que ocurra la síntesis de ácido fosfatídico, un glicerol 3-fosfato va a sufrir dos esterificaciones con acilcoenzima A. Este glicerol 3-fosfato va a proceder de la reducción del intermediario glucolítico dihidroxicetona fosfato. Aquí tenemos este esquema en el que al inicio podemos ver el glicerol 3-fosfato y vemos aquí en su primer carbono a un grupo hidroxilo. Va a entrar lo que es la acilcoenzima A y aquí tenemos a la coenzima A y el grupo acilo. La aciltransferasa, que será la enzima de esta reacción, que como su nombre lo indica es una transferasa, va a transferir al grupo acilo al primer grupo hidroxilo que está en el primer carbono y se va a liberar lo que es una coenzima A y aquí podemos ver que nos da como resultado un ácido lisofosfatídico. Y pues ya no tenemos aquí el hidrógeno que estaba. Y luego se va a repetir esta reacción, pero ya en el grupo hidroxilo del segundo carbono, donde ahora el grupo acilo se va a volver a poner aquí y de nuevo el hidrógeno se va a ir con la coenzima A y ya como resultado nos va a dar el ácido fosfatídico. Aquí el CETP va a funcionar como un cofactor energético en la síntesis de ácido fosfatídico. Este pues tiene la misma función que un ATP, nada más que va a tener una base nucleótida diferente, que será la citosina. La síntesis de los fosfolípidos va a iniciar con el ácido fosfatídico, que este también tiene el nombre de diaglicerol 3-fosfato. Para que inicie esta síntesis de fosfolípidos, este va a perder uno de sus fosfatos y se va a convertir en diacilglicerol o DAG. Ok, pues ahora les voy a hablar sobre el proceso de biosíntesis de los fosfolípidos. Bueno, pues la síntesis de fosfolípidos, esta va a comenzar con el ácido fosfatídico, el cual va a ser sintetizado en el retículo endoplasmático liso y también en la membrana mitocondrial externa, a partir de ácidos grasos y del glicerol fosfato. El glicerol 3-fosfato, pues va a proceder de la dihidroxiacetona, de la glucólisis y también del glicerol. Posteriormente, pues se perderá un grupo P, o sea, un grupo fosfato del ácido fosfatídico, y pues este último va a formar lo que es el diacilglicerol, también conocido como el DAG. El DAG, pues este va a ser utilizado tanto para la síntesis de fosfolípidos como también para la de los triglicéridos. Y pues esta síntesis de fosfolípidos van a requerir lo que es el DAG y un grupo alcohol. Entonces, por lo tanto, estas reacciones pueden ocurrir a partir de un DAG activado, así como por un alcohol activado. Entonces, pues en todos estos casos, pues va a participar lo que es un CTP, el cual va a compartir lo que es un grupo fosfato y posteriormente el CTP pasará a convertirse en CDP. Y pues de esta forma se activará lo que es el CDP-DAG, el CDP-colina y la CDP-etanolamina. Ahora, pues la biosíntesis de fosfolípidos, pues la podemos dividir en una síntesis de dos vías y como intermediario vamos a tener ácido fosfatídico. Entonces, una vía, pues esta será activada enérgicamente en la cabeza polar del fosfolípido, usando CTP para que el CTP se una al DAG o diacilglicerol. Y al final de esta unión, pues las colas del fosfolípido se van a unir. Entonces, por lo tanto, tendremos que la cabeza tendrá una carga y el CTP pasará a convertirse en CDP. Y pues de esta manera va a crear lo que es la fosfatidilcolina y la fosfatidilentanolamina y finalmente va a crear lo que es la fosfatidilcerina. Ok, pues ahora vamos a pasar con la segunda vía. Pues esta segunda vía se va a dar activando lo que son las colas hidrofóbicas, al contrario de la primera, en la cual se activaba la cabeza. Pues vamos a activar las colas hidrofóbicas con un CTP y este se va a unir a una cabeza sin carga.
y pues esto nos dará como resultado a un CDP-diaglicerol. Y esto pues finalmente con esto vamos a crear lo que es la fosfatidilinositol, posteriormente al fosfatidilicerol y ya finalmente a la cardiolipina. Muy bien, ahora vamos a hablar de la degradación de fosfolípidos. Entonces, la degradación de fosfolípidos, al igual que otras sustancias, es llevada a cabo en el intestino delgado. Y al igual que el resto de las sustancias lipídicas que ingerimos, son emulsificadas, es decir, son descompuestas, gracias a las sales biliares. En el caso de los TAG, o con TAG quiero decir triglicéridos, y de los fosfolípidos, estos son catalizados y convertidos en moléculas mucho más pequeñas gracias a enzimas conocidas como fosfolipasas. La más abundante de estas en el jugo pancreático es la fosfolipasa A2, que tiene una función parecida a la de la lipasa pancreática, pero esta es más específica y solo hidroliza el ácido graso del carbono número 2 del ácido fosfatídico. Finalmente, estos remanentes de fosfolípidos suelen ser acarreados por el organismo por lipoproteínas o ser excretadas si es que no son del todo necesarias. También hay casos en que los fosfolípidos se absorben completos. Entonces tenemos diferentes tipos de fosfolipasas de diferentes órganos. La del páncreas, que hidroliza los fosfolípidos para ser digeridos de manera más eficiente, es la A2. Luego ya son transportados por lipoproteínas. Tenemos otros tipos de fosfolipasas que voy a marcar más adelante. Entonces, después de viajar a través del organismo, transportadas por lipoproteínas, los restos de fosfolípidos llegan a las células y pueden ser sintetizados de nuevo, o desde un inicio, o de nuevo desde un inicio por la ruta glicerol 3-fosfato, o desde la dihidroxiacetona fosfato para formar nuevamente glicerofosfolípidos, o pueden ser utilizados como recambios, es decir, utilizados por enzimas fosfolipasa para reparar o ajustar la bicapa lipídica de la membrana plasmática de la célula. Esto quiere decir que para recortar un segmento de un glicerofosfolípido existe una enzima fosfolipasa específica que se encargará de recortar y posteriormente reemplazar por un grupo que sea óptimo para la membrana. Para hidrolizar esos enlaces dentro de la bicapa lipídica existen enzimas de membrana y proteínas citosólicas que también son fosfolipasas. Estas enzimas fosfolipasas son enzimas que se encuentran alrededor de la membrana plasmática. Entre ellas son la fosfolipasa A2, que fue la que mencioné en la diapositiva pasada, que hidroliza un enlace éster de la posición 2 del fosfolípido entre el carbono número 2 y el ácido graso. La fosfolipasa A1, que hidroliza el enlace éster de la posición 1. La fosfolipasa C, que hidroliza el enlace entre el glicerol y el fosfato. Y finalmente la fosfolipasa D, que hidroliza el enlace entre el fosfato y la colina, como las tenemos aquí. Muy bien, para concluir es importante recordar que los fosfolípidos se van a encontrar en la bicapa lipídica. Son de carácter anfipático, poseyendo una cabeza hidrofílica y su cola, por ende, va a ser hidrofóbica. Tienen funciones estructurales, van a sintetizar sustancias de señalización celular, van a activar enzimas, además van a ser componentes del surfactante pulmonar. El fosfolípido más abundante en nuestro cuerpo va a ser la fosfatidilcolina, que también podemos conocer como lecitina. Es importante también recordar cómo están estructurados, ya que van a estar formados por ácidos grasos, glicerina y fosfato. Los ácidos grasos van a estar unidos al fosfato por un enlace 1,2-diacilglicerol. Además, es de gran importancia recordar que el ácido fosfatídico es un precursor de los fosfolípidos, además de que su síntesis o biosíntesis va a comenzar con el ácido fosfatídico y van a existir dos vías. La primera que se explicó va a ser activada la cabeza polar por un CTP que se unirá a un diacilglicerol, y en la segunda vía se van a activar las colas hidrofóbicas por un CTP y se une una cabeza sin carga. Esto va a resultar en un CDP diacilglicerol. Y por último, pero no menos importante, hay que recordar que los podemos encontrar en una gran variedad de alimentos.
ya sean carnes rojas, pollo, verduras como zanahorias, repollo, en leche, chocolate o soya. Muchas gracias por su atención. Les dejamos nuestras referencias. Que tengan buen día.